Voy a tomarme la libertad, por una sola vez, señorita Congreve, dijo, de violar la promesa que esta mañana usted me arrancó en lo tocante al señor Graham. Aquí tengo una carta que me gustaría que leyera. ¿Del propio señor Graham? Del propio señor Graham, escrita justo antes de su muerte. Le tendió la carta, mas Henrietta no hizo el menor ademán de tomarla. No siento ningún deseo de leerla, dijo ella. Preferiría no hacerlo. Ya sabe que él me escribió otra carta a mí, en aquel momento. Puedo asegurarle, dijo Philip, que yo no me rehusaría a leer la carta dirigida a usted. No puedo ofrecerme a dejársela. La destruí inmediatamente. Pues ya ve que yo he conservado la mía. No es muy larga, insistió Osborne. Como con un gran esfuerzo la señorita Congreve alargó la mano y cogió el documento. Durante unos instantes contempló el sobre, en silencio, y después alzó la mirada hacia Osborne. ¿La aprecia mucho usted?, preguntó. ¿Contiene algo que desee conservar? No, se la regalo, si eso es lo que desea. Muy bien, dijo Henrietta, y rasgó la carta en 4 pedazos que tiró al mar. Ah, exclamó Osborne, ¿qué diablos ha hecho usted? No se excite, señor Osborne, dijo la joven. No tenía la menor intención de leerla. Este es un merecido castigo por haberme desobedecido. Philip se tragó su furor y la siguió mientras ella daba media vuelta. 3. A mitad de septiembre, la señora Dodd llegó a Newport para pasar unos días en casa de una amiga. Sintiéndose algo malhumorada por haber sido invitada cuando ya la temporada veraniega llegaba a su tramo final, pero en conjunto era la misma señora Dodd de antaño, o mejor dicho, no del todo la misma, pues a su modo se había tomado muy a pecho la muerte de Graham. Un par de días después de su llegada se encontró a Philip en la calle y lo detuvo. «Celebro hallar a alguien todavía aquí», dijo, pues iba con su amiga y tras presentar a Philip a esta dama le rogó que viniera a visitarla. Al cabo de 2 días, en consecuencia, Philip se personó en la casa y halló sola a la señora Dodd. Esta comenzó a hablar sobre Graham. Se afectó mucho y con un poco más de estímulo por parte de Osborne ciertamente habría derramado lágrimas, pero, extrañamente, Philip fue adverso a fomentar la pesadumbre femenina. Ofrendó réplicas cortantes. La señora Dodd le pareció débil y tonta y morbosamente sensiblera. Se preguntó si podría haber algo de cierto en el rumor de que Graham se había interesado por ella. Desde luego que no, si había algo de cierto en la historia de su pasión por Henrietta Congreve. Era imposible que se hubiera interesado por ambas. Philip se hizo esta reflexión, mas exceptuó agregar que la señora Dodd le desagradaba extremadamente porque durante las últimas 3 semanas él había gozado constantemente de la presencia de Henrietta. Para la señora Dodd, por supuesto, fue fácil la transición de Graham a la señorita Congreve. «Me han contado que la señorita Congreve todavía está aquí», dijo. «¿Ya la ha conocido usted?» «Perfectamente», dijo Philip. «Usted semeja tomárselo con gran calma. Espero que la habrá hecho caer en la cuenta de sus iniquidades. He ahí toda una tarea, señor Osborne. Debe reformarla». «No he intentado reformarla. La he aceptado tal cual es». «¿Ella guarda luto por el señor Graham?» «Es lo menos que podría hacer». «¿Qué, si guarda luto?», dijo Philip. «Caramba, he estado asistiendo a una fiesta cada 2 noches». «Desde luego, no me imagino que se haya puesto un vestido negro, pero ¿guarda luto aquí?». Y la señora Dodd apoyó la mano contra el corazón. «¿Quiere usted decir en el corazón? Vaya, ¿sabe usted? Es dudoso que ella tenga». «Me figuro que ella desaprueba el suicidio», dijo la señora Dodd con una sonrisita agria. «A fe mía, yo también». «Y yo, señora Dodd», dijo Philip, y por un instante se quedó pensativo. «Pluguiera al cielo», exclamó, «que Graham estuviera aquí. Hay momentos en que se me antoja que él y la señorita Congreve habrían podido reconciliarse». La señora Dodd alzó las manos en un gesto de horror. «¡Caramba! ¿Acaso ha abandonado a su último novio?» «¿Su último novio? ¿A quién se refiere?» «Caramba, al hombre de quien le hablé, al señor Holland». Philip parecía haberse olvidado por completo de aquel extremo de la narración de la señora Dodd. Prorrumpió en una sonora carcajada nerviosa. «¡Qué me aspen!», exclamó. «Sí lo sé». «Una cosa es segura», prosiguió con énfasis, reportándose. «Durante las 3 últimas semanas el señor Holland, quienquiera que sea, no le ha puesto la vista encima a la señorita Congreve». La señora Dodd se quedó callada.
con la mirada baja. Por último, alzando la vista, dijo: «En cambio, según infiero, usted la ha visto mucho». «Sí, la he visto continuamente». La señora Dodd enarcó las cejas y estiró los labios en una sonrisa que enfáticamente no era una sonrisa. «Pues bien, pensará usted que es una pregunta desusada, señor Osborne», dijo, «pero ¿cómo concilia su intimidad con la señorita Congreve y su devoción por el señor Graham?». Philip frunció el ceño. Tal vez con excesiva severidad para lo que exigen los buenos modales. Decididamente la señora Dodd era extraordinariamente necia. «Ah», respondió, «concilio perfectamente las dos cosas. Además, mi querida señora Dodd, permítame decirle que es problema mío. De todos modos», agregó con mayor suavidad, «quizás uno de estos días descifre usted el enigma». «Ah, si es un enigma», espetó la mujer, «quizás pueda adivinarlo». Philip se había puesto en pie para despedirse, pero la señora Dodd se recostó en el sofá, junta las manos sobre el regazo y con una sonrisa penetrante lo miró. Le hizo un ademán de reproche con el dedo. Philip se dio cuenta de que ella tenía una idea, acaso la idea correcta. En cualquier caso se puso colorado. Ante esto la señora Dodd cantó victoria. «Ya lo he adivinado», dijo. «Ah, señor Osborne». «¿Qué ha adivinado?», preguntó Philip sin saber por qué diantres había de ponerse colorado. «Sí, he adivinado bien», dijo la señora Dodd. «Se trata de un plan estupendo. Lo honra usted. Es muy romántico. No desentonaría en una novela». «No estoy seguro», dijo Philip, «de saber de qué me habla». «Ah, sí que lo está. Le deseo suerte. A otro hombre le diría que es un juego peligroso, pero a usted». Y con un insinuante movimiento de cabeza la señora Dodd midió con una mirada la longitud y la anchura de la buena planta de Philip. Osborne estaba indeciblemente disgustado y sin más dilaciones se despidió. Al lector le será dificultoso comprender por qué Philip había de estar disgustado ante la mera intuición por parte de otra persona de un plan que 3 semanas atrás él mismo había considerado una felicísima ocurrencia. Pues muy bien, podemos decir sin ambajes que, aunque la señora Dodd era necia, no era tan necia como para no haber adivinado sus auténticas intenciones respecto a Henrietta. Lo cierto es que en 3 semanas el ánimo de Philip había experimentado un gran cambio. El lector ya ha apreciado por sí mismo que Henrietta Congreve no era ninguna joven vulgar, sino por el contrario una persona de distinguidas dotes y notable carácter. Hasta hacía escasos meses había visto muy poco mundo, y su espíritu y su inteligencia habían ido formándose gradualmente en la reclusión, el estudio y, no es excesivo decirlo, la meditación. Gracias a su existencia circunscrita y sus prolongados ocios contemplativos, había alcanzado una cima de rara perfección intelectual. Estaba educada, se podría decir, en un sentido en que este vocablo es aplicable a poquísimas jóvenes, por muy ricamente agasajadas que hayan sido por la naturaleza. Cuando, en una etapa más tardía que la mayoría de las muchachas, debido a circunstancias domésticas que no es preciso relatar, había hecho su entrada en sociedad y aprendido lo que era estar en el mundo y pertenecer al mundo, hablar y escuchar, complacer y ser complacida, sentirse maravillada, halagada e interesada, sus admirables facultades y su portentoso intelecto, madurados en estudiosa soledad, habían estallado en lujuriante floración y dado el más espléndido fruto. En consecuencia, la señorita Congreve era una persona por quien un hombre de gusto y sentimiento no podía evitar concebir una sincera estima. Categóricamente, Philip Osborne era un hombre de estos. Lo mucho que lo había afectado la muerte de su amigo demuestra, creo, que tenía sentimiento, y es concluyente prueba de su gusto haber escogido un amigo así. En cuanto había empezado a obrar, guiado por el impulso esotéricamente infundido, por así decirlo, al término de la gira campestre de la señora Carpenter, en cuanto había conseguido que lo presentaran en casa de la señora Wilkes y con excelente tacto y discreción obtenido permiso para acudir allí con frecuencia, había comenzado a sentir en lo más hondo de su corazón que en verdad el pobre Graham, al poner en juego su vida contra el favor de la señorita Congreve, había revelado las profundidades de su exquisita sensibilidad, al menos durante una semana en la cual, con inaudita buena suerte y un grado de audacia digno de mejor causa, de un modo y de otro, Philip se las industrió para conversar con su proyectada víctima no menos de una docena de veces. Había estado bajo el dominio de una febril excitación que le había impedido ver a la joven en toda su pasmosa plenitud.
Había estado preocupado con sus propias intenciones y el efecto de sus propias maniobras, pero, gradualmente, había ido casi olvidándose de sí propio mientras estaba en compañía de ella, y sólo después de abandonar la casa recordaba que tenía un sagrado papel que desempeñar. Fue entonces cuando había entendido la intensidad de la desesperación de Graham, y fue entonces cuando había empezado a sentirse tristemente, dolorosamente desconcertado por el pensamiento de que una mujer pudiera conjugar tanto encanto con tanta perfidia, tanta luz con tanta oscuridad. Estaba tan seguro de la brillante superficie de la naturaleza de ella como de su frío y negro reverso, y era completamente incapaz de descubrir un lazo de unión entre aquellas dos caras de una misma moneda. Por momentos se preguntaba cómo diantres había llegado a echarse sobre sus propios hombros esta carga metafísica. ¿Qué diablo venait-il faire dans cette galère? Pero, a pesar de los pesares, se mantenía a flote. Tenía que propulsar su embarcación sobre la corriente hasta donde el alma en pena de su amigo vagaba por la orilla opuesta. Henrietta Congreve, después de un primer movimiento de manifiesta aversión, había terminado sumamente complacida de aceptar a Osborne como amigo y como habitué de la casa de su hermana. Philip había abarruntado que podía creer sin fatuidad, pues sea lo que fuere lo que opine el lector, huelga decir que Philip estaba lejísimos de suponer que todos sus progresos fuesen una caprichosa presunción, que ella lo prefería a la mayoría de las jóvenes de su círculo. Philip tenía una exacta estimación de sus propias dotes y sabía que para los más elevados propósitos sociales, si es que no para los estrictamente sentimentales, estaba hecho de la pasta de un personaje importante. Las trivialidades no eran su fuerte, pero en el salón de la señora Wilkes las trivialidades no desempeñaban sino un papel poco relevante. La señora Wilkes era una mujer simple, pero no tonta ni frívola, y la señorita Congreve estaba exenta de estas flaquezas por motivos todavía mejores. Las mujeres solo se interesan realmente por los hombres que pueden contarles algo, recordaba Osborne haber oído decir a Graham en cierta ocasión, no sin amargura. Siempre tienen un hambre canina de noticias y, con satisfacción, Philip consideraba estar en condiciones de aportarle a la señorita Congreve más noticias que la mayoría de sus informadores usuales. Poseía una admirable memoria y una viva facultad de observación. La propia Henrietta no estaba peor dotada en ese sentido, mas por supuesto la experiencia mundana de Philip era 10 veces más amplia y continuamente podía completar las inducciones parciales y rectificar las falsas conjeturas de ella. A veces le parecían extraordinariamente sagaces y a veces deliciosamente ingenuas. No por ello dejaba de tener frecuente ocasión de hacerlas saber hechos poseedores del encanto de una total novedosidad. Había viajado y conocido una gran diversidad de hombres y mujeres y naturalmente había leído una serie de libros considerados inadecuados para una mujer. Philip era agudamente consciente de estas ventajas, mas pese a ello tenía la sensación de que aun cuando la exhibición de sus tesoros mentales procuraba una gran dosis de entretenimiento a la señorita Congreve, la atención que ella les dedicaba por su parte tenía un efecto asaz refrescante sobre su propio espíritu. Al cabo de 3 semanas, Philip había podido, acaso no irrazonablemente, creerse en posición de descargar su golpe. Verdad es que, para una mujer con juicio, hay un largo trecho entre considerar a un hombre como un excelente amigo y agradable conversador y rendirle su corazón. Philip tenía sobrados motivos para suponer que Henrietta lo consideraba un hombre así, pero si basándose en esto él hubiera vuelto a la espalda para marcharse definitivamente, en la convicción de que después de cerrar tras de sí la puerta del salón la oiría, pegando un atento oído, caer desmayada sobre la alfombra, habría podido quedar lastimosamente decepcionado y chasqueado. Anhelaba la oportunidad de poner a prueba la magnitud de su influjo, solo con que durante una semana pudiera fingir estar hechizado por otra mujer, tal vez la señorita Congreve se descubriría a sí misma. Philip se vanagloriaba de ser capaz de interpretar los más pequeños indicios, pero ¿qué otra mujer podría servir aceptablemente como objeto de una tan improvisada pasión? La única que a Philip se le vino a las mientes fue la señora Dodd, pero pensar en la señora Dodd hacía perder los ánimos. Que un íntimo de la señora Congreve fingiera interesarse por cualquier otra mujer, excepto una bonísima amiga, era actuar con flagrante desprecio de toda la verosimilitud posible. Philip debía, por consiguiente, contentarse con desplegar su pretendida ausencia de amor contra el afectuoso aprecio de Henrietta.
pero a este ritmo el juego avanzaba con mucha lentitud. El trabajo estaba acumulándose en su despacho a pasos agigantados y no podía mariposear eternamente alrededor de la señorita Congreve. Urdió un inofensivo artificio para hacerla delatarse. Le pareció que su jugada no sería enteramente desacertada y que en una situación extrema, tal vez Henrietta se pondría celosa de una rival en el afecto de él. Pese a ello, se sintió poderosamente tentado de dejarlo todo y abandonar la partida. La partida era demasiado nocivamente excitante. El ardid de que hablo fue concebido unos días después de la visita de Osborne a la señora Dodd. En la imposibilidad de exhibir una pasión imaginaria por una joven real y visible, Philip determinó inventarse no solo la pasión, sino también a la joven. Una mañana, al pasar ante la vitrina de uno de los numerosos fotógrafos que se afincaban en Newport durante la temporada, quedó impresionado por el retrato de una bellísima joven. Era de tez clara, graciosa, bien vestida, bien retratada, su rostro era encantador, saltaba a la vista que era toda una dama. Philip entró y preguntó quién era aquella muchacha. El fotógrafo había destruido el negativo y no conservaba ningún registro de su nombre. La recordaba, empero, nítidamente. El retrato no había sido hecho durante el verano, había sido hecho durante el invierno anterior, en Boston, residencia fija del fotógrafo. Lo conservé, dijo, porque me parecía un retrato tan sumamente perfecto y una modelo tan encantadora. No nos caen muchas así. Agregó, no obstante, que dicho retrato era demasiado bueno para gustar a las masas y que Philip era el primero que había tenido el buen gusto de prestarle atención. Mejor que mejor, pensó Philip, y en el acto se ofreció a comprárselo. Naturalmente, el fotógrafo adujo escrúpulos de conciencia. Iba contra sus principios poner en circulación los retratos de las damas que acudían a él confiadas en su honradez. Para hacerle justicia, no desertó de sus escrúpulos y Philip no logró persuadirlo de que lo vendiera. Él consintió, empero, en dárselo gratis al señor Osborne. El señor Osborne se lo merecía y le quedaba otro para sí mismo. A estas alturas Philip ya se había encariñado apasionadamente del retrato, y ante esta última información puso cara seria y sugirió que aunque el artista no aceptara vender uno, quizás sí aceptaría vender dos. El fotógrafo se negó, reiteró su ofrecimiento y Philip concluyó por acceder. A título de compensación, no obstante, resolvió posar para su propio retrato. En el decurso de media hora, el fotógrafo le brindó una docena de reproducciones de su cabeza y hombros, caracterizadas por igual número de distintas posturas y expresiones. «Es usted un modelo de primera clase, señor», dijo el artista. «Muy fotogénico. Haría una gran pareja con mi joven damita». Philip se marchó con su docena de instantáneas, prometiendo examinarlas con calma, seleccionar entre ellas y encargar un buen número de copias de las mejores. Al anochecer se presentó en casa de la señora Wilkes. Halló a esta mujer en el porche bebiendo té al aire libre con una invitada a quien él no identificó en la oscuridad. Cuando la señora Wilkes efectuó las presentaciones, graciosamente su compañera resultó ser la señora Dodd. ¿Cómo narices, pensó Philip, se ha introducido aquí? Era, desde luego, una crasa derrota encontrarse a la señora Dodd en vez de la señorita Congreve. Philip tomó asiento empero, de buena gana, según toda apariencia, con la esperanza de que se presentara Henrietta. Al final, corriendo su silla hasta emplazarla frente a la ventana del salón, vio adentro a la joven leyendo a la vera de la lámpara. Estaba sola y embebida en su libro. Llevaba un vestido de granadina blanca, cubierto de ornamentos y arabescos de seda carmesí, que le confería cierto aspecto fantástico. Por lo demás, su expresión era bastante seria y sus cejas estaban contraídas, como si se hallara completamente absorta en la lectura. Su codo derecho se apoyaba en la mesa y con la mano se retorcía maquinalmente el largo rizo que pendía de su chingón. Percatándose de su oportunidad, Osborne huyó de las mujeres del porche y se metió en el salón. La señorita Congreve lo acogió como a un viejo amigo, sin levantarse del asiento. Philip comenzó fingiendo reñirla por eludir la obligación de hacerle compañía a la señora Dodd. «¿La obligación?», dijo Henrietta. «Es usted muy gentil con la señora Dodd». «Me da la impresión», repuso Osborne, «de que no soy menos gentil que usted». «Bueno, tal vez sea así. Lo cierto es que yo no soy muy gentil. De todos modos, a ella no le ilusiona verme. Debe de haber venido para visitar a mi hermana». No sabía que ella conociera a la señora Wilkes. Su conocimiento se remonta hace un par de horas. Yo la conocí, ¿sabe? El pasado julio en Sharon. En cierta ocasión se mostró muy impertinente conmigo y me figuré que se habría desentendido de mí para siempre.
Pero esta tarde, durante un paseo, cuando mi hermana y yo nos apeamos del carruaje junto a las rocas, ¿a quién veo sino a la señora Dodd paseando sola con un manojo de algas marinas tan grande como su cabeza? Se precipitó hacia mí. Yo se la presenté a Ana y, al enterarse de que llevaba un largo rato andando, Ana la hizo montarse en nuestro carruaje. Parece que se aloja en casa de una amiga que no tiene carruaje y se siente muy desgraciada. Durante una hora la paseamos por todas partes. La señora Dodd estuvo fascinante. Tiró sus algas marinas y Ana le invitó a merendar. Después de la merienda, habiéndola soportado ya durante 2 larguísimas horas, me refugié aquí. Sí, estuvo fascinante, dijo Philip. ¿Por qué lo denomina usted soportarla? Tanto mayor motivo, se lo aseguro. Comprendo. Usted no le ha perdonado su impertinencia. En efecto, confieso que no. Esta mujer se mostró decididamente agresiva. Pese a todo, ella parece haberla perdonado a usted. No tenía nada que perdonarme. Al cabo de unos instantes, Philip extrajo del bolsillo las fotografías, se las pasó a Henrietta y le pidió consejos sobre cuáles seleccionar. La señorita Congreve las examinó detenidamente y solo escogió una. Este es excelente, dijo. En comparación, todas las otras son una birria. Entonces me aconseja que encargue copias de solo esa. Caramba, usted es libre de hacer lo que le plazca. Yo le aconsejo que sí encargue copias de esa en todo caso. Si lo hace, le pediré una, pero no me apetecen nada las restantes. Philip objetó ver muy poca diferencia entre esta fotografía predilecta y las restantes, pero la señorita Congreve declaró que había toda la diferencia del mundo. Cuando Philip volvió a introducir en su cartera las instantáneas, dejó caer sobre la alfombra el retrato de la muchacha de Boston. Anda, dijo Henrietta, una joven. Supongo que me dejará mirar su retrato. Con una condición, dijo Philip recogiéndolo. Haga el favor de no leer el reverso. Me siento muy abochornado de tener que contar semejantes cosas del pobre Philip, pues en realidad el reverso del retrato estaba harto inocentemente en blanco. Si la señorita Congreve se hubiera aventurado a desobedecerlo, él habría quedado totalmente en ridículo, pero en los modales de Henrietta había tan poco de revoltoso que Osborne era consciente de no correr riesgo alguno. ¿Quién es ella?, preguntó Henrietta contemplando el retrato. Es encantadora. Cierta señorita Thompson, de Filadelfia. Cielos, no Dora Thompson, ciertamente. Desde luego que no, dijo Philip con algo de nerviosismo. No se llama Dora, ni nada que se le parezca. No hace falta que se ofenda por el comentario, señor. Dora es un nombre muy bonito. Sí, pero el auténtico es más bonito. Siento mucha curiosidad por saber cuál es. Inopinadamente Philip se encontró en apuros. Disparó a ciegas y contestó al azar. Angélica. La señorita Congreve sonrió con cierta ironía, según le pareció a Philip, pues, dijo, me gusta más su cara que su nombre. ¡Qué gracia! Puestas así las cosas, lo mismo me ocurre a mí, exclamó Philip con una carcajada. Hábleme sobre ella, señor Osborne, continuó Henrietta. Debe ser, con ese rostro y esa figura, la muchacha más adorable del mundo. Vaya, 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 dijo Philip, recostándose en su asiento y mirando hacia el techo. Quizás lo sea, o cuanto menos, excúseme si digo que yo pienso que lo es. Lo que me parecería inexcusable sería que no lo dijera, dijo Henrietta, devolviéndole el retrato. Tengo la certeza de haberla visto en alguna parte. Es muy posible. Suele ir a Nueva York, dijo Philip, y juzgó prudente en términos globales desviar la conversación hacia otro tema. La señorita Congreve quedó silenciosa y, según imaginó él, pensativa. ¿Se sentiría celosa de Angélica Thompson? A Philip le pareció que sin fatuidad podía inferir que así era, pero que ella era demasiado orgullosa para hacer preguntas. La señora Wilkes le había dado permiso a la señora Dodd para enviar noticias a su amiga sobre su paradero y había prometido proveerla de escolta para el regreso. Cuando la señora Dodd se alistaba a despedirse, Philip, hallándose presto a marcharse también, se ofreció a acompañarla a su alojamiento. Pues bien, señor, dijo la mujer cuando hubieron abandonado la casa. Su pequeño juego parece prolongarse más de lo debido. Philip no dijo nada. Ah, señor Osborne, dijo la señora Dodd con mal disimulada impaciencia, me temo que es usted demasiado bueno para ello. Lo mismo me temo yo. Si no se hubiese apresurado tanto a convenir conmigo, dijo la señora Dodd, yo habría añadido que quiero decir, en otras palabras, que es usted demasiado tonto. Ah, también convengo en eso, dijo Philip.
Al día siguiente recibió una carta de su socio laboral informándolo sobre una enorme cantidad de trabajo acumulado y urgiéndolo a regresar lo antes posible. Nos han hablado, agregaba este caballero, de una tal señorita, no recuerdo el nombre, si es esencial para tu felicidad, tráetela contigo, pero en cualquier caso tú debes venir. En tu ausencia el buffet está empantanado, un horroroso caso de atracón sin digestión. Este llamamiento llegó al alma de Philip, para usar una viejísima metáfora, como el toque de trompetas a un antiguo soldado de caballería. Se sintió abrumado por una inopinada vergüenza al pensar en las preciosas horas que había perdido y las largas mañanas que había consagrado al vacío. Había estado quemando el incienso una sombra y el humo la había borrado. Por la tarde se dirigió hacia el acantilado, notándose lastimosamente perplejo y espiritualmente exasperado, y anhelando nada más que dedicar una mirada de despedida al mar. No estaba dispuesto a admitir que había jugado con fuego y se había quemado los dedos, mas lo cierto era que no había ganado nada en el juego. ¿Cómo diantres había conseguido Henrietta Congreve infiltrarse en su vida, robarle el tiempo y las energías y disgustarlo intolerablemente consigo mismo? Habría dado cualquier cosa por ser capaz de eliminarla de sus pensamientos, pero ella permanecía en ellos y mientras permanecía él, la odiaba. Pensándolo bien, no había quedado totalmente imposibilitado para su venganza, había comenzado por odiarla y seguía odiándolo. De camino hacia el acantilado vio a la señora Wilkes conduciendo sola su carruaje. El asiento de Henrietta vacío a su lado pareció insinuar que ésta estaba en casa e incluso casi que lo aguardaba. De cualquier manera, en vez de ir a despedirse del mar, él fue a despedirse de la señorita Congreve. Estaba seguro de poder hacer fácilmente fría y formularia su despedida y aún amarga. Fue admitido en la casa, atravesó el salón hacia la galería y halló a Henrietta en medio del césped del jardín, con su sobrinito en las rodillas y leyéndole un cuento de hadas. Ella le hizo sitio a su lado en el banco del jardín, pero no soltó al niño. Ante esta visión, Philip se sintió seriamente confuso. En cuestión de momentos sentó al pequeño sobre sus propias rodillas. Después le dijo brevemente a la señorita Congreve que tenía la intención de irse de Newport aquella misma noche. ¿Y usted? Dijo. ¿Hasta cuánto piensa quedarse aquí? Mi hermana, dijo Henrietta, se propone quedarse hasta Navidad. Espero poder permanecer hasta entonces. El pobre Philip agachó la cabeza y oyó derrumbarse sus ilusiones alrededor de sus oídos de la manera menos musical. Su golpe no había afectado sino al insensible aire. Había esperado ver que palidecía el rostro femenino o oír que temblaba la voz femenina, pero había esperado en vano. Cuando alzó la vista y su mirada se encontró con la de Henrietta, ésta se sintió intrigada por la expresión del rostro masculino. «Tom», le dijo al niño, «ve a pedirle mi abanico a Jane». El chiquillo obedeció y Philip se puso en pie. Tras vacilar un instante, también Henrietta se levantó. «¿Ya es su hora de partir?», preguntó. Philip no dio respuesta, sino que se quedó mirándola con ojos inyectados en sangre y con una intensidad que extrañó y asustó a la joven. «Señorita Congreve», dijo bruscamente, «soy muy desdichado». «Ah, no lo sea», dijo Henrietta consoladoramente. «Amo una mujer a la cual le importo un comino». «¿Está seguro?», dijo Henrietta con inocencia. «Seguro, la adoro». «¿Está seguro de que ella no le hace caso?». «Ah, señorita Congreve», exclamó Philip, «si yo pudiera imaginar, si yo pudiera tener la esperanza», y extendió la mano como para cogerla de ella. Henrietta retrocedió pálida y cejijunta, refugiando su propia mano en el pecho. «No tenga ninguna esperanza», dijo. En este momento el pequeño Tom Wilkes hizo su reaparición en la puerta vidriera del salón. «¡Tía Henrietta!», gritó. «¡Aquí hay otro caballero!». La señorita Congreve y Philip se volvieron para mirar y vieron a un joven salir del salón a la galería. Con una pequeña exclamación, Henrietta se precipitó a su encuentro. Philip se quedó en su sitio. La señorita Congreve intercambió un efusivo saludo con el recién llegado y lo condujo hasta el césped. Mientras ella venía hacia él, Philip advirtió que la palidez de Henrietta había dado paso a un sonrosado rubor. Estaba hermosa. «Señor Osborne», dijo, «le presento al señor Holland». El señor Holland hizo una cortés inclinación, mas Philip no se inclinó en absoluto. «Entonces, adiós», dijo para la joven. Sin decir nada, ella hizo una inclinación. «¿Quién es tu amigo, Henrietta?», preguntó su compañero cuando quedaron a solas. «Un tal señor Osborne de Nueva York», dijo la señorita Congreve, «un amigo del pobre señor Graham». «Por cierto, supongo que te habrás enterado de la muerte del pobre Graham».
Ah, sí, me informó el señor Osborne, y a propósito, ¿qué te parece? El señor Graham me escribió diciéndome que creía que iba a morir. ¿Que creía que iba a morir? ¿Era eso lo que decía? No me acuerdo de las palabras exactas, destruí la carta. He de decir que opino que habría sido de mejor gusto no escribirte. ¿De mejor gusto? Hacía mucho que él había roto relaciones con el buen gusto. No lo sé. En su locura había método y como norma, si un hombre se suicida no debería mandar circulares. ¿Se suicida? Santo cielo, George, ¿qué quieres decir? La señorita Congreve había palidecido y se quedó mirando a su compañero con ojos dilatados de espanto. Caramba, mi amada Henrietta, dijo el joven, perdona mi brusquedad. ¿Es que no lo sabías? ¡Qué sorpresa, qué horror! Dijo Henrietta con lentitud. Ojalá hubiera conservado su carta. Yo celebro que no lo hicieras, dijo Holland. Es un asunto siniestro. Olvídalo. ¡Qué horror, qué horror! Se dolió la joven en tono trémulo. Su voz se contaminó de lágrimas irreprimibles. Pobre muchacha, en un plazo de 5 minutos había recibido 3 sorpresas. Dio libre rienda a su alteración y prorrumpió en sollozos. George Holland la atrajo hacia sí y la estrechó entre sus brazos y la besó y le susurró al oído palabras de consuelo. Por la noche Philip emprendió viaje a Nueva York. En el vapor halló a la señora Todd, quien había finalizado su visita. La acompañaba un tal comandante Dodd, miembro del ejército, hermano de su difunto marido y por añadidura primo de ella misma. Se trataba de un soltero jovial, atentísimo amigo de su cuñada, la cual carecía de familia propia y estaba en situación de sentirse agradecida ante los servicios de un caballero. A despecho de la opinión general en sentido contrario, puedo afirmar que el comandante no aspiraba a convertir aquellas pequeñas atenciones en algo vitalicio. Yo ya estoy emparentado con María por partida doble, se lo había oído decir en un momento de sinceridad. Si alguna vez me caso, preferiré que no sea tan endogámicamente. Había acudido a Newport únicamente para acompañar a su prima a casa, quien sin pérdida de tiempo lo presentó a Philip. Era una clara noche suave y cuando el vapor se hubo alejado del puerto, la señora Dodd y los 2 caballeros se trasladaron a la cubierta superior y tomaron asiento a la luz de las estrellas. Philip, fácil es de imaginar, no estaba de humor para charlas, pero se hizo cargo de que no podía desentenderse limpiamente de la señora Dodd. Bajo la influencia de la noche hermosa, el mar oscuramente brillante, las constelaciones esplendentes, esta mujer se puso rabiosamente sentimental. Habló de la amistad y el amor, y la muerte, y la inmortalidad. Philip adivinó lo que se avecinaba. Al cabo de muy poco ella tuvo el mal gusto, pensando en la presencia del comandante, según se figuró Philip, de tomar al pobre Graham como tema para una rapsodia. Osborne perdió los estribos y le interrumpió preguntándole si la molestaría que encendiera un cigarro. Ella se escandalizó y al punto proclamó que se retiraba. Philip no tenía ningún deseo de mostrarse descortés. Procuró reconquistar su buena opinión ofreciéndose a acompañarla hasta el camarote. Ella aceptó su escolta y él fue con ella hasta la puerta de su camarote de lujo, donde ella le tendió la mano para desearle buenas noches. ¿Y bien? Dijo. ¿Qué hay de la señorita Congreve? Philip se puso francamente ceñudo. La señorita Congreve, dijo, está prometida de matrimonio. ¿Con el señor? Con el señor Holland. No me diga, exclamó la señora Dodd bajando la mano. ¿Por qué ¿Por qué no ha malogrado usted el compromiso? Mi querida señora Dodd, dijo Philip, no sabe usted lo que dice. La señora Dodd sonrió con una penosa sonrisa, hizo un ademán negativo y apartó la mirada. Pobre Graham, dijo. Sus palabras lastimaron a Philip cual una bofetada. Graham, gritó. Graham fue un imbécil. Había devuelto el golpe. No pudo evitarlo. Volvió a ascender la escalerilla y retornó a cubierta, aún trémulo con la violencia de su propia réplica. Caminó hasta el extremo trasero del barco y se apoyó en la barandilla, contemplando los negros abismos acuáticos que espumeaban y remolineaban en la estela del buque. Desprendió la ceniza de su cigarro y observó las ígneas partículas caer flotando y desvanecerse en las tinieblas. Se sentía frustrado y triste. Allá en la embravecida oscuridad tumultuosa se abría de par en par la muerte instantánea. ¿Lo tentó a él también? Él retrocedió con un escalofrío y regresó a su asiento, a la vera del comandante Dodd. Durante unos momentos el comandante guardó un silencio meditabundo. Luego, por fin, dijo con una sonrisa medio justificatoria: la señora Dodd se conduce bajo los efectos de un singular error. ¿Cómo dice? Preguntó Philip. ¿Conoció usted al señor Graham? Siguió el comandante. Vaya que si lo conocía. Fue un caso muy melancólico, dijo el comandante Dodd.
Un caso muy melancólico. Philip repitió sus palabras. No alcanzo a comprender cómo fue inducida la señora Dodd a tamaño fanatismo en lo tocante a ese asunto. Creo que en cierta ocasión llegó incluso a golpear a la joven. ¿A la joven? Dijo Philip. A la señorita Congreve, ya sabe, el objeto de las persecuciones de él. ¿Ah, sí? Dijo Philip penosamente desconcertado. La verdad es, dijo el comandante, aproximándose y bajando confidencialmente la voz, que la señora Dodd estaba enamorada de él, tanto, es decir, como una mujer puede estarlo de un hombre en esas condiciones. Es posible, dijo Philip, disgustado y enojado por algo que ignoraba, pues las alusiones de su compañero eran un enigma. Ah, yo pasé 3 semanas en Sharon, prosiguió el comandante. Fui a hacer compañía a mi cuñada. Lo presencié todo. Intenté hacer desistir al pobre Graham, pero rehusó escucharme. No es que se mostrara muy sereno, casi no hablaba y únicamente se confiaba a la señora Dodd y a mí. Vivíamos en el mismo alojamiento, ¿sabe? Desde luego, enseguida me di cuenta de lo que había detrás de ello y me dolí mucho por la pobre señorita Congreve. Lo soportaba muy bien, pero debió de resultarle muy fastidioso. De un salto Philip se levantó de su asiento. Por el amor del cielo, comandante Dodd, gritó, ¿de qué me habla? El comandante lo miró fijamente un instante y luego soltó una carcajada. ¿Es que usted conviene con la señora Dodd? Dijo, reportándose. A la señora Dodd no la comprendo mejor que usted. Caramba, querido señor mío, dijo el comandante, incorporándose y tendiéndole la mano. Le ruego 1000 perdones, pero debe disculparme si me es imposible mudar de opinión. En primer lugar, por favor, tenga la bondad de hacerme saber cuál es su opinión. Caramba, señor, que toda la historia es un solemne desatino. Santo cielo, exclamó Philip, eso no es una opinión. Muy bien, señor, usted lo ha querido. Ese hombre estaba loco de atar. Ah, exclamó Philip. Su exclamación expresaba muchas cosas, pero el comandante la interpretó como una protesta. Era un monomaníaco. Philip no dijo nada. ¿Para usted no es nueva la idea? Pues, dijo Philip, a decir verdad, sí que lo es. Bueno, dijo el comandante con reverente ademán, pues ahí la tiene usted, aunque carezca de importancia. Philip aspiró aire profundamente. Ah, no, dijo con seriedad, no carece de importancia. Durante cierto rato se quedó callado, con la vista clavada en la cubierta. El comandante dio unas cuantas chupadas a su cigarro y lo observó de soslayo. Al fin Philip alzó la mirada. ¿Y Henrietta Congreve? Henrietta Congreve, dijo el comandante, con militar generosidad y galantería, es la muchacha más cariñosa del mundo. No me contradiga, la conozco bien. ¿No se había prometido con Graham? Prometido. Ella nunca lo miró. Pero él estaba enamorado de ella. Ah, eso era problema suyo. La atosigaba continuamente. Ella intentó ser considerada y amable, y ello empeoró las cosas. Después, cuando ella resolvió no volver a tratarlo, el pobre diablo juró que lo había dejado plantado. Se convirtió en una idea fija. Logró que la señora Dodd se la creyera. Las mudas reflexiones de Philip, la silenciosa elocuencia de su atónito corazón exorcizado. No tenemos espacio para traducirlas en palabras, pero mientras el comandante le aliviaba su carga con una mano, se le incrementaba con la otra. Hasta aquel momento Philip no había compadecido de veras a su amigo. Yo lo conocía bien a él, dijo en voz alta. Era el mejor de los hombres. Es perfectamente posible que ella se interesara por él. Santo cielo, mi querido amigo, ¿cómo habría podido esa mujer amar a un loco? Utiliza usted palabras fuertes. Cuando me separé de él en junio estaba tan cuerdo como usted o yo. En tal caso, por lo visto, perdió la razón en el intervalo. Su estado de salud era lastimoso. Pero un hombre no pierde la razón sin algún motivo. Admitamos, pues, dijo el comandante, que la señorita Congreve fue el motivo. Insisto en que fue un motivo involuntario. ¿Cómo habría podido tontear con él? Estaba prometida a otro hombre. Los caminos del señor son inescrutables. Por fortuna, continuó el comandante, ella ignora lo peor. ¿Qué es eso de lo peor? Caramba, ya sabe usted que se pegó un tiro. Válgame el cielo, la señorita Congreve no lo ignora. Me parece que usted está en un error. Esta misma mañana lo ignoraba. Philip se sentía desconcertado y aturdido por el tejido de horrores en que estaba enredado. Ah, dijo amargamente, entonces es que se le ha olvidado. Lo supo hace un mes. No, no y no, replicó el comandante con decisión. Me tomé la libertad esta mañana de tributarle una visita y como ya habíamos hablado un poco sobre el señor Graham en Sharon, aludí a su muerte. Noté que estaba enterada y no dije nada más. Entonces, dijo Philip, entonces, querido amigo mío, ella cree que murió en la cama. Ojalá nunca deje de creerlo.
En el decurso de aquella noche permaneció levantado en cubierta hasta las 2 de la madrugada a solas. Philip, dándose vueltas en la cabeza muchas cosas, se hizo ferviente eco de este último deseo del comandante Dodd. Aux grands mots les grands remèdes. En la actualidad Philip está casado y, cosa curiosa, su esposa guarda una sorprendente semejanza con la joven cuya fotografía adquirió el precio de 6 docenas de la suya propia, y sin embargo no se llama Angélica Thompson, ni siquiera Dora. Fin.